Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el principal. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es la puerta, el camino y el destino. Para entrar en la relación de vida con Dios, Jesucristo es la puerta. Pero para vivir en victoria, para vivir la vida que Él quiere, Jesucristo es el camino, porque Él ha venido a nuestras vidas para estar en nosotros. Y en la consumación final de todas las cosas, Él es nuestro destino. Pablo dijo, el que comenzó la buena obra en ustedes, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es maravilloso, eso es pura gracia de Dios, eso es gracia pura. Él es el que nos atrae, Él es el que te atrae, Él es el que te seduce. Él es el que hoy día ha permitido que tú vengas a estar con nosotros. Tú no tienes idea de la persecución santa que has tenido con Dios durante toda tu vida. Dios te ama con amor entrañable. Tú no fuiste creado, no fuiste creada para mirar a Dios desde lejos. Mira, no es suficiente que tú hagas ciertas cosas buenas. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, en el huerto del Edén habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida, que representa a Dios, a Cristo. Y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre tenía que tomar una decisión de qué árbol comer. La rebelión más grande fue que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre desestimó la invitación de vivir en Dios. Y entonces a partir de ahí se hizo una mezcla de conciencia del bien y del mal, solo que el mal lo gobierna. Entonces haya que tiene el bien en su mente, pero hace el mal que no quiere. Esa es una condición de pecado. El hombre está viviendo en sus delitos y pecados y por causa de su pecado ha sido destituido de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino a recuperarnos otra vez para Dios. Jesucristo vino para decirnos a nosotros, mira, ustedes no fueron creados para vivir en el mundo a su manera. Fueron creados para experimentar a Dios íntimamente. Y cuando tú le abres el corazón al Señor, empiezan a suceder cosas extraordinarias, ¿no? La idea del obturador de una máquina fotográfica. Hoy día, antes en el pasado te sacaban una fotito. Yo soy de los años, las primeras veces, no sé, alguno recordará que tú ibas a la Plaza Colón y había un viejito con un gorrito y un caballito, no de verdad, un caballito chiquito, y te ofrecía las fotos, ¿no? Así que, y era lo máximo la Polaroid. Oye, que estoy viejo, pero lo máximo la Polaroid, que significaba que te sacaba la foto y luego salía y le hacía así el hombre y la imagen empezaba a aparecerse. O sea, era como un inmenso adelanto, porque antes de eso había que tomar la imagen y el caballero que sacaba la foto entraba a un lugar oscurito, ¿cierto? Y metía, no sé, parece que la imagen en agua a esperar que eso se revele. Ahí salíamos nosotros. Y si no nos gustaba, lamentable no vas, pues. Cerraste los ojos justo y... Bueno, hoy día estoy viviendo en la edad que ustedes viven. Gracias a Dios me ha permitido Dios vivir hasta esta edad, hasta este tiempo. Y hoy día hay niveles de fotografías que es una cosa así, una cosa sonará así, y eso, pero sacó miles de fotos. O sea, la imagen que estaba externa, con todos sus detalles, se metió dentro de la máquina. Y después tú empiezas a mirar y te ves los detalles, todo. Es impresionante lo que puede hacer en milésima de segundo. La realidad queda contenida dentro. El día, este ejemplo te lo doy para decirte que el día en que por gracia el Señor golpeó a tu puerta y tú decidiste creer, ese día abriste el obturador. Y ese día
Dios se te introdujo dentro. Eso fue lo que pasó con nuestros preciosos hermanos que se bautizaron ayer. Hoy día, por el afán, por el anhelo de vivir en una iglesia orgánica, si para el sábado próximo hay 10, ya no importa, el programa decía una vez al mes, pero si hay 10, ya nos vamos a la playa y con los que haya nos metemos y los bautizamos. Porque la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Y me llamó la atención eso que dice en Hechos 2:42 o 47, que dice que el Señor añadía. O sea, yo le decía a los hermanos ayer, ustedes no vienen porque quisieron, Dios los está añadiendo no solamente a Él, sino a la iglesia. Qué lindo es comprender que cuando venimos a Cristo no se trata solamente de la salvación personal. Dios no nos salva solamente de los pecados que habíamos cometido contra Él y nos perdona. No. También Dios nos salva de nosotros mismos y del individualismo, porque a partir de que entregamos la vida a Él, Él nos inserta al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Nos inserta a la iglesia. Ayer formalmente fueron insertados a la iglesia del Señor que está alrededor de todo el mundo y nosotros somos una parte de esa iglesia. Fueron insertados como 10 o 11 personas y eso tenemos que celebrarlo porque ellos pasan a formar parte de nuestra familia y eso es maravilloso. Mejor aplauso al Señor por eso. Así que qué lindo es estar juntos. Dios nos trajo. Diga, Dios me insertó, diga. Mira al que está al lado tuyo. Míralo. No importa que sea feíto, míralo. Estoy bromeando. Si alguno se cree feíto, no es feíto. Quiero que mire al que está al lado suyo y dígale, me caes bien. Dígale, me caes bien. ¿Sabe? Yo me acerco a saludar a la gente que nos visita por primera vez y le digo, quédese. No, quédese. Doy por sentado de que a lo mejor va a tener la oportunidad de escuchar más y entregar la vida a Cristo. Y vaya a los grupos de conexión, porque te aseguro, ahí te van a conocer por tu nombre, vas a tener red de apoyo, ahí vas a darte cuenta que hay personas con tantos dones, habilidades, capacidades de Dios que vienen para enriquecer tu vida. Es la actividad del cuerpo de Cristo en los grupos de conexión. Entonces lo que no le entendiste al pastor, se lo entendiste al hermano que te estaba sirviendo una rosquita o un tecito o un cafecito, ¿no? Pero qué hermoso. Bien. Hoy día voy a correr con un tema al que le he llamado la iglesia real y la iglesia potencial. Vamos a hablar de nosotros y vamos a hablar de nuestra misión. El hecho de entender qué es la iglesia, tenemos que desaprender un poquito y aprender otras cosas, ¿ya? Para aprender otras cosas. Es como el ropero de las mujeres. Si quiere tener mejor ropa, usted entonces saque la ropita que tiene ahí como cachureo de tanto tiempo. Usted dice que no tiene ropa, sí tiene, pero ya no le gusta. Sáquela para que le venga lo nuevo. Algunas no son por ropa, son por zapatos. No sé a quién le gustan los zapatos, a las mujeres. A ver, levante la mano para hacer. Hoy son re pocas. A las mujeres, a ver, las mujeres que le gustan la ropa. Ahí sí, ya. Y las otras que no mienten. Ya, Hechos, hoy día, lamentablemente, por problemas técnicos y de logística, no estamos saliendo a ninguna parte del mundo. Así que nos disculpamos con todos los que nos esperaban. Es lamentable, pero bueno. Ya, vamos a leer del 9 de adelante. Dice, a ver. Ya. No, vamos a leer del 18, capítulo 18 del libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Ya? Hechos 18, 1. ¿Ya? De ahí para adelante. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y dice, y halló allí a un judío llamado Aquila, natural del
natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y Pablo también tenía ese oficio, además de otras cosas que hacía. Y discutían en las sinagogas. Esta palabra discutían es, yo digo, tú dices, ya busquemos la verdad. No, pero no es así, sí, pero sí es así. Eso es, discutían en la sinagoga, que eran lugares de reunión de los judíos. Dice, pero lo hacían todos los días de reposo. Y dice que persuadía, el apóstol Pablo persuadía a los religiosos judíos, al pueblo judío, ¿cierto? A judíos, pero también a griegos, que eran los gentiles. Y dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por enterísimo a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo, porque los judíos rechazaban, hasta ahora han rechazado a Cristo, pero les va a ser quitado el velo. Pero oponiéndose, mire cómo reaccionaban ellos, oponiéndose, pero no solamente oponiéndose, ya se pasaron, ¿no? Aquí ya y blasfemando, ¿no? Estos. Entonces Pablo tomó una decisión. Ya dijo, ya sacudiéndose los vestidos, dice, ya muchachos, bien, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. O sea, yo ya les he hablado, ustedes no me quieren escuchar. Ya, permisito, dijo Monchito. Como que se enojó un poco Pablo. Desde ahora me voy a los gentiles, señores. Ustedes han tenido la oportunidad y no me están recibiendo. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, dice, el principal de la sinagoga, o sea, es como un curita creyó. Ya un curita creyó. Y un sacerdote, por así decir, pero de los judíos, creyó en el Señor con toda su casa. A él le permitían casarse, era un curita que se casaba, que tenía esposa, ¿ya? Para que resulte. Y dice que creyó con toda su casa, y dice que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Sigamos. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Pablo ya estaba arreglando las maletas, se iba y le dice, no temas. Pablo, tranquilo, no temas. Te han blasfemado, han dicho cosas, pero no temas. Sino, ¿qué tienes que hacer? Si no, habla. Y para que sepas bien lo que te estoy diciendo, no calles, habla. Porque yo estoy contigo. Y ninguno ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y aquí está el tema. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor está abriendo los ojos de nuestro entendimiento en este momento. Escúchame. Tú y yo podemos saber cuántas semillas hay dentro de una manzana, pero nunca podremos saber cuántas manzanas hay dentro de una semilla. Cuando miramos una semilla está llena de potencial. Lo que vemos en la semilla, pero lo que la semilla podrá o podría llegar a ser, eso se le llama el potencial que tiene la semilla. La Real Academia de la Lengua Española dice que potencial también es algo que puede suceder o existir en contraposición de lo que existe. Por ejemplo, batimos una bebida gaseosa y cuando sale todo hacia afuera era el potencial que contenía, ¿cierto?, la bebida. Esto también se aplica al tema de la semilla. La semilla viene como un grano de trigo. Jesús dijo, si el grano de trigo cae a tierra y no muere, queda solo. Pero si muere por el efecto del agua, los minerales de la tierra, muere como semilla, emerge. Pero si muere, dice, emerge una espiga, ahí lleva mucho fruto. Entonces la semilla tiene potencial.
Potencial, según la Real Academia Española, dice que potencial también es algo que puede suceder o existir en contraposición de lo que existe. Es como una semilla, ¿no? Nosotros decimos que una semilla es una promesa que un día podría llegar a ser un gran bosque. Ahora, una semilla puede representar una iglesia potencial y a su vez una iglesia real. Cuando veo la semilla es lo real. Cuando imagino lo que llegaría a ser es la iglesia potencial. Ahora, imaginar es una cosa, pero que la semilla tiene el potencial es otra. La semilla sí tiene potencial, a veces lo que imaginamos no necesariamente es real. Entonces, pero la semilla tiene el potencial. Uno dice, qué increíble que yo estoy mirando aquí una semilla. Hay otro que dice, yo estoy mirando una planta o un árbol. Otro dice, no, yo estoy mirando la semilla, un bosque, porque la semilla tiene potencial, ¿no? Entonces, como una semilla decimos que una semilla es una promesa de que un día podría llegar a ser un gran bosque. Una semilla puede representar entonces una iglesia potencial y a su vez una iglesia real. Una iglesia potencial porque por lo que todavía no vemos, pero que podría llegar a ser. Una iglesia real porque la podemos ver y la tenemos aquí. Por ejemplo, nosotros acá seríamos como la iglesia real. Pero hay algo que hagamos cuenta que nosotros, estamos acá mirando la iglesia real y pensemos que esto es lo único. Y Dios habla con nosotros y dice, ¿qué te pasa que ya te quieres ir para la casa? ¿Qué te pasa que quieres poner un punto donde yo he puesto solo una coma? ¿Qué te pasa que no quieres seguir soñando? ¿No? Dios te dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vivimos en una ciudad de 240,000 habitantes. Y yo digo, dentro del plan de Dios, ¿cuánta gente hay dentro en el corazón de Dios? En la mente de Dios, en el corazón de Dios. Los que todavía no hemos visto, pero que van a venir. Nosotros hemos pasado por muchas locuras, locuras de fe. Me recuerdo que cuando compramos sillas acá, con el pastor Marco ungimos todas las sillas, pero no las sillas, sino a las personas que iban a ocupar esas sillas. Y entonces teníamos tantas sillas que le regalamos a una congregación 200 sillas, ¿te acuerdas, Marco? Entonces, por si acaso ya tú estás oradito, antes que vinieras acá, ya estabas orado, ¿no? La iglesia real y la iglesia potencial. ¿Qué es la iglesia real? La iglesia real es la que ya existe. Es el cuerpo de Cristo formado por aquellos que han nacido de nuevo y ya han sido bautizados. Porque no te olvides que a través del bautismo eres no solamente insertado a la nueva vida, a la experiencia de tu salvación, sino que también eres insertada a la iglesia del Señor Jesucristo. Es importante el bautismo, ¿no? El bautismo que se hace como una respuesta a la entrega a Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia real? Es la que ya existe. Es el cuerpo de Cristo formado por aquellos que han nacido de nuevo y han sido bautizados. Pero ¿qué es la iglesia potencial? La iglesia potencial es aquella que aún no es evidente, que aún no la vemos, pero que llegará a ser o puede llegar a ser. Abarca a aquellos que aún no se han convertido a Cristo, pero que se han de convertir, que han de tener una experiencia con Él, porque Él las ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que sean santos y sin mancha delante de Él. La Biblia dice que hubo una elección de Dios antes de la fundación del mundo con respecto a nosotros, pero después dice que nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Entonces una cosa es la elección de Dios y la otra es que Él nos aparte en algún momento y nos dice, hasta aquí llega para vivir a su manera, ahora yo quiero que usted empiece a vivir para mí. Y ahí depende de que nosotros abramos el obturador, como yo dije, ¿no? Entonces, en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, en la medida que vaya transcurriendo la historia, la iglesia potencial, esa que no vemos, llegará a convertirse en la iglesia real. Y ese traspaso será efectivo en la medida que nosotros, la iglesia real,
comprendamos lo trascendental de cumplir la gran comisión, que es predicar el Evangelio a todo el mundo, y que nos consagremos a esa tarea con determinación para cumplir la misión. ¿Cómo la gente va a creer si no hay quien les predique? Porque todo aquel que confesar el nombre del Señor va a ser salvo. Pero ¿cómo confesarán el nombre del Señor Jesús si no han oído? Pero ¿cómo van a oír si no hay a quien les predique? Pero ¿cómo van a predicar si no son enviados? Y nosotros ya hemos enviado 30, mínimo 30, en realidad el doble, ¿cierto?, de personas que ya están abriendo sus casas, ¿cierto?, y están invitando a sus amigos, a sus vecinos, todos los que serían puentes para llegar a otros, ¿no? Hay algunos pasajes en las Escrituras que nos van a ayudar a comprender lo que es la iglesia potencial. Cuando miramos Efesios capítulo 1, verso 3, mira, ahí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Sigue en el 5: en amor, habiéndonos predestinados, nos dio un destino de antemano. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos, para ser tomados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, desde aquí extraemos que desde antes de la fundación del mundo, cuando nada existía, ni cielo ni tierra, solo Dios ya en su corazón nos escogió en su Hijo. Cuando aún no existía la iglesia, escuchen, cuando aún no existía la iglesia, Dios ya nos escogió para que seamos de la iglesia. Dios ya veía la iglesia y Él la conoció y nos escogió en su Hijo, nos amó y nos predestinó a ser sus hijos. Ahora, el desaprender de esto, cuando nosotros nos hablan de iglesia, nos imaginamos en el edificio que contiene a los creyentes. Pero en las Escrituras nunca iglesia fue referida al edificio que contiene a la gente, sino más bien a nosotros. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que quiere decir los llamados por Dios para sacarlos fuera del mundo para que ahora vivan para Dios. Y vivir en Dios y vivir en Cristo es experimentar la vida abundante, es experimentar la verdad, ¿no? La realidad es las apariencias temporales que vemos, pero la verdad es Cristo. Y Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo vengo para que ustedes conozcan la verdad. Hoy en día, mire, entregar la vida a Cristo, encontrarse con Cristo, es encontrarse con la verdad. Hoy en día, si hay una cuestión monstruosa, y que vamos camino a eso, es fuertísimo. O sea, el que no es espiritual, el que no anda en el espíritu, está frito. ¿Cómo así? Mira, hoy día en la IA, tú puedes estar mirando a un periodista que te puede estar dando una noticia y tú lo ves que está hablando y no es verdad. Tú hoy día, por causa de la inteligencia artificial, están haciendo personajes que conversan que no existen. O sea, lo inventó la IA. Y tú los ves y dices: oye, no sé a quién se parece. No se parece a nadie. Debe ser uno de los modelos que debe haber en la Tierra. No, lo inventó la IA. O sea, llega un momento en que si no caminas en el Espíritu no vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Por eso es que cuando caminas en Cristo, caminas en el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo te ayuda a discernir. Dice: probad los espíritus si son de Dios. Entonces vamos a tener que agilizarnos caminando en el Espíritu para que funcione eso también, el discernimiento, para discernir si estamos siendo engañados, para discernir qué es lo verdadero, qué es lo falso. Por eso es tan importante entender que ser hijos de Dios es un llamado, hemos recibido un llamado a tener una relación vital con Él, a relacionarnos en comunión con Él. La palabra relación no es tanto, pero comunión, tener comunión con Él es aprender a relacionarnos con el Cristo que nos habita. Tú tienes que orar: Señor, un día tu palabra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Yo un día entregué mi vida a ti, tú viniste a mí, me insertaste en ti. Hoy día yo quiero aprender a relacionarme contigo. Quiero aprender a relacionarme. Yo no quiero que tú seas una idea para mí. Yo no quiero que seas un versículo bíblico para mí. Yo quiero aprender a oírte. Quiero aprender a conocerte. Fíjense, Pablo, miren, el apóstol Pablo dijo en Gálatas, al Padre le plació, a Dios le plació revelar a su Hijo en mí para que yo lo dé a conocer. Escuche. No dice revelar a su Hijo a mí, sino revelar a su Hijo en mí. Quiere decir que cuando él iba persiguiendo la historia, a los cristianos camino a Damasco, de repente dice que se le manifiesta una luz más fuerte que el resplandor del sol, ¿cierto? Y lo derriba y escuchan una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Ya Cristo había sido tomado, había sido crucificado, había muerto, había resucitado. Y Pablo dice, Saulo dice, porque después le cambió el Señor el nombre a Pablo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de ese día, Pablo pasó de Saulo a Pablo. De ahí, Pablo empezó a tener experiencias increíbles, sobrenaturales con Dios, que se quedó ciego por 3 días. Seguramente Dios le dijo: no quiero que veas tu exterior, quiero que te hagas muy consciente de tu realidad interior. Yo quiero revelarme a ti. Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo escribió, de las 39 cartas del Nuevo Testamento, escribió 14. De las 27 cartas del Nuevo Testamento escribió 14, otros dicen 17, 14 o 17, pero escribió revelaciones. A Pablo se le llama el ministerio completador porque entregó revelaciones que no se fueron dadas ni Mateo, Marco, Lucas, Juan. Y siendo una persona así, él en el ocaso de su vida dice: yo no pretendo haberlo alcanzado, todavía no llego a la culminación de la gloria. Yo todavía anhelo conocerlo. Yo quiero conocerlo más. Cada día quiero conocerlo más. Dice: todas las cosas las he estimado como pérdida por la excelencia de conocer al Señor. Entonces, ahí estás tú también. Lo que quiero decirte es que tú tienes la facultad dada por Dios de decirle: quiero conocerte, Señor. Quiero aprender a conocerte para que yo te dé a conocer. Yo no puedo dar a conocer lo que no conozco. Y el conocer al Señor no te viene por la vía del intelecto, no te viene por la vía de la mente, sino viene a tu espíritu primero. Viene a tu espíritu. Se abrió el obturador, te entró, pero kilos de revelación, pero tu mente de a poquito está decodificando y vas dándote cuenta del Cristo que te habita, lo que significa. Empiezas a mirar la Biblia y la Biblia se te abre para ti y ves a Cristo en toda la historia de la Biblia. Ves a Cristo en Génesis, ves a Cristo en el Éxodo, ves a Cristo en el Antiguo Testamento. Oh, impresionante que el personaje más importante de las Escrituras es Cristo. Ahora, fíjense, el Señor vio la iglesia, te vio a ti y a mí antes de que la iglesia existiese, viniera la realidad, ¿no? Entonces, la iglesia no existía, pero Dios veía la iglesia, no real porque no existía, pero la veía como la iglesia potencial, la iglesia que aún no era, pero que un día llegaría a ser, ¿no? Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia, te amó a ti y a mí y se entregó a sí mismo por ella. Que la iglesia, mira, dice que amó a la iglesia, pero la iglesia aún no existía cuando Él va a la cruz. Obviamente se refiere a la iglesia potencial. Él amó a la iglesia y se sacrificó a sí mismo por ella para recuperarla. O sea, Él te vio a ti a través del tiempo. Él me vio a mí a través del tiempo. Lo que pasa, mi precioso, es que recién te estás enterando. Entonces, ¿qué? ¿A mí me están diciendo acá que el creador del universo tenía un plan conmigo? Sí, que el creador del universo me creó para que yo viva en comunión con Él, yo lo contenga y Él me contenga a mí. Sí, que yo puedo conocer la mente del Señor, que yo puedo escuchar su voz, que yo puedo tener vida abundante. Sí, que yo puedo entender que esta vida en la tierra es
es temporal y que hay toda una eternidad que me espera. Sí, porque Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la vida eterna. Y Él ha venido para traerte salvación. Eso significa entrar a la vida plena con el Señor. Eso significa entrar a la salvación. Entonces el que tiene al Hijo tiene la vida. Bendito sea su nombre. Ahora, en el tiempo que me queda, voy un poquito a desmenuzar o a profundizar en el tema de Hechos 18. Mira, Pablo predicó en la sinagoga, el texto que leímos al comienzo. Él predicaba todos los sábados. Y dice entonces el Señor, Pablo, ya vieron, hubo una discusión, no querían escuchar a Pablo, blasfemaban contra lo que decía. Entonces Pablo tomó una decisión, me voy. Y mientras arreglaba las maletas, tuvo una visión de noche. Y el Señor le dice, epa, no se vaya, no se vaya, ¿no? Si no temas, sino habla. Usted tiene un contenido y tiene que declarar ese contenido. No, y no calles, dice, yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque hay una razón, escúcheme, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quiero que pienses. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando Dios trata contigo, escúchame, por su gracia, no porque te lo merezcas. Si esto es gracia, la gracia es un don inmerecido. Dios mostró su amor para contigo en que siendo un pecador, Cristo murió por ti. Pero cuando Dios trata contigo, tú no tienes idea que es para incluirte en sus planes, en sus propósitos. Escúchame. Tú no te puedes farrear la posibilidad de caminar y vivir como una hija, como un hijo de Dios, o mirarte como un embajador en el nombre de Cristo. A ti no se te puede pasar la vida teniendo una actitud de visitante toda la vida y nunca crecer donde el Señor ha querido plantarte. Hay personas que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. El Señor está diciendo, yo estoy haciendo una demanda ante ti. Yo te estoy demandando tu consagración. Estoy demandando tu fidelidad. Porque separado de mí no puedes rebrotar. Porque separado de mí no puedes germinar. Porque yo he venido a darte vida, y una vida en abundancia. Y lo que tú tienes que entender es que Dios tiene planes gloriosos contigo. Escúchame, mira. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que iba a tener yo, mientras estaba involucrado 4 años en la droga, que yo iba a tener el privilegio hoy día de hablarte a ti? Que iba a tener el privilegio de ser un pastor cuando no valía un peso en esta ciudad. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que Dios tenía para mí preparado la esposa que tengo, los hijos que tengo, los nietos que tengo, la congregación que Dios me permite servir junto a mis hermanos? Pero mientras siga vivo la historia no se ha terminado. Entonces yo no pongo un punto donde Dios ha puesto una coma. Yo sigo pensando. De repente te mira al espejo, te suena el 65 años, me había olvidado, a un amigo le dije que tenía 64 y me había equivocado de verdad. Y me dice, fresquito, te está sirviendo el Alzheimer para quitarte la edad, me dice. Pero a pesar de eso, yo sigo pensando que todavía queda el segundo tiempo. Sigo pensando que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que los mejores días todavía están por delante para nosotros. Dios le dice a Pablo, Pablo, yo quiero que sueñes, yo quiero que pienses, yo tengo planes con gente que todavía no está, pero está, pero no está, pero que está, pero no está, pero está, pero no está. Yo quiero que tú te dispongas porque hay gente que se ha relacionado contigo y que yo le voy a dar un empujoncito a través de ti. Así que claramente Pablo recibió el mensaje del Señor, ¿no? Y el Señor estaba viendo a miles de personas. Pero para que Pablo pudiese tocar a esos miles y no le hiciera caso a esos que
no lo estaban recibiendo, que estaban regurgitando lo que Pablo decía. No le hagas caso, dice, si hay una tremenda iglesia que yo tengo, que es mi iglesia acá. ¿Qué te vas a ir? Quédate. No, para que esto ocurriera, Pablo tuvo que hacer dos cosas. Primero, quedarse y florecer donde fue plantado. Y lo segundo, hablar la palabra de Dios, avanzar el reino, hablarla. Pero pastor, ¿cómo se habla? Como te brote. Imagínate una señorita enamorada que esté pensando, ay, ¿cómo voy a hablar a mis amigos que estoy enamorada? Nada, no piensa, le brota. ¿Sí o no? Le brota. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver tu novio acá? ¿Qué tiene que ver tu esposa acá? Hay los enamorados de su esposa, están hablando cada rato de ella. Oye, ¿pero qué tiene que ver? Estos son más exagerados que los argentinos, no sé si se han dado cuenta. Cuando jugaba Maradona, entonces el locutor, el que transmitía el partido argentino, decía, señoras y señores, va avanzando Canella por el lado de allá y Maradona abrochándose el zapato en el arco de él. Mira, ¿qué tiene que ver? Pero esto hablaban de él porque estaban enamorados del ídolo, ¿no? Es un ejemplo. Lo sacaban por cualquier lado y pobre de ti que hables mal de él, ¿no? ¿Ya? No, viste. Bueno, pero el tema es que cuando uno se enamora, cuando tú estás impactado, cuando tú estás absorto de la realidad del Cristo que te habita, entonces tú no te haces un adúltero. Tú sabes que tu corazón se debe a Él. Por eso este canto, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Claro, porque el Espíritu Santo me revela a Cristo y Cristo me revela al Padre. Eso es maravilloso, ¿no? Así que Pablo claramente recibió el mensaje. El Señor le dice, quédate acá. Y segundo, en otras palabras, florece donde está siendo plantado. Determínate ser del reino de Dios. Déjate de andar en dos aguas. Lo digo para los de acá, no le está diciendo Dios a Pablo. Lo digo para alguien acá, ¿no? Quédate en Corinto por más tiempo y habla la palabra de Dios. Avanza el reino. Ahora viene la aplicación, mis hermanos. En nuestras ciudades la iglesia potencial es mucho más grande que la iglesia real. Es mucho más grande. Dios está viendo a miles y miles que vendrán a los pies de Jesucristo, que vendrán por la predicación del Evangelio. En todos lados se está predicando la palabra y mayoritariamente en las casas. Y aquí quiero decirte algo. ¿Cuál era la ciudad? ¿Cuál era el lugar más importante para Jesús? ¿Cuál era el lugar donde más le gustaba ir a Jesús? Escúchenme. Se sabe la enseñanza, pero los que no se la saben se las pregunto para que me resulte lo que voy a decir. Algunos dirán, no, yo creo que lo más importante era la ciudad de Jerusalén, porque ahí se sucedían las cosas más importantes. Pero curiosamente a Jesús, ¿sabe dónde le gustaba ir? A una casa que se llama, a una ciudad, a una aldea llamada Betania, a una casa donde estaba Marta, María y su amigo Lázaro, quien había resucitado. ¿Y sabe por qué? Porque ahí Jesús iba, no había nadie haciendo cola para que él le ore, seguramente se sacaba los zapatos, Marta le servía un matecito, y por ahí María había conversado con una amiga, habían traído unas arepas, ¿no? Ya una combinación ahí. Jesús se sentía bien, tranquilo, entonces se sentía a gusto. ¿Y sabes qué? Yo creo que María, Marta y Lázaro también. Entonces, esta casa, esta iglesia, debe ser una Betania. Pero las casas de los grupos de conexión también deben de convertirse en Betania. La gente de afuera tiene que querer venir porque seguramente sabe que ahí se va a encontrar con Cristo. Se va a encontrar también con el espíritu de resurrección representado en Lázaro. Se va a encontrar con los corazones dispuestos, representados en María. Y se va a encontrar con una gran actitud de servicio, representado ¿en quién? En Marta. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor está diciendo, yo quiero que miren ustedes, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Apliquen fe. Ahora es el momento de usar la fe. Usen la fe.
Dios nos dice, no teman, hablen, no callen, yo estoy con ustedes. No le tengan miedo a las amenazas, no le tengan miedo a la intimidación. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo Pablo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Fíjense que Pablo, al enseñar la palabra de Dios, significó muchas veces hasta sufrir. Y mis preciosos, quisiera decirles que en Cristo uno no sufre, pero sí sufre. Igual va a enfrentar situaciones difíciles, pero las va a enfrentar con Él, que es muy distinto de estar sin Él. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo dice, me va a costar llegar, pero todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, yo todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. A mí me tocó, como un ejemplo, hacer el servicio militar 2 años en Pacoyo, más arriba de Putre, señores. 2 años. Y cuando llegué de inmediato me identifiqué como cristiano. Y sabe, uno de los cabos me llamó adelante ahí en una retreta en la noche, me agarró del cuello, me dice, me empezó a pegar, así que si vienen los bolivianos y los peruanos, tú no vas a pelear entonces, traicionero, una cosa así, ¿no? Yo le dije, voy a orar por ellos. No le dije eso. Pero a pesar de eso, y de que me dijo que era canuto y la cosa, pero después en el camino, los que estábamos siendo aporreados y empezamos a echarle de menos a volver a oxigenarnos acá, venir acá, con sus papitos, con sus mamitas, entonces se acercaban algunos, Castillo, ¿podemos hablar? Y era mi oportunidad. Hacíamos guardia, siempre 2. ¿De qué hablaba Castillito? Porque me conocían por mi apellido. Del Señor, si no tenía otro tema, ¿ves? Entonces, a pesar de que te pueda ir mal en medio de las peores circunstancias, tú sabes que Dios está contigo y Él es fiel cuando dice, aun cuando ande por valle de sombra de muerte, no tienes que temer mal alguno porque el Señor está contigo. Entonces Pablo decía, dice, por tanto, yo soporto por amor a los escogidos todo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que aquí Pablo habla a Timoteo de la disposición a sufrir. ¿Por cuál iglesia? La potencial, los que Dios le llama los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Pablo dice, todo yo lo sufro por amor a aquellos que aún no obtienen la salvación. Así que Pablo abraza el sufrimiento por amor a los escogidos, por amor a la iglesia potencial, para que ellos también, repito, obtengan la salvación. Finalmente, en estos minutos que me quedan, quiero que veamos Colosenses 1, 24 al 25 y con esto termino. Miren lo que dice Pablo. Ahora me regocijo en los sufrimientos por ustedes y completo en mi carne lo que falta. Mira, dice, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entiéndalo bien. De nuevo, ahora yo me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, a fin de que proclame plenamente la palabra de Dios. Pablo dice acá que yo anuncie la totalidad de la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, dice Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo se goza en lo que padecía, ¿no? A ninguno de nosotros nos agrada sufrir. Es natural evitar el sufrimiento. Todos procuramos no sufrir. Todos procuramos hacerle el quite. Aún Jesús trató de una manera de evitar el sufrimiento, pero no rehuyó de hacer la voluntad del Padre, pero evitar el sufrimiento. Al decir al Padre, Padre, si es tu voluntad, si está en ti, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino siempre lo que tú quieres. Entonces, en ocasiones nos vamos a someter al sufrimiento por causa
de lograr un bien mayor para nosotros mismos o para aquellos a quienes amamos. ¿Cómo así? Cristo sufrió por la iglesia real y también la iglesia sufrió por la iglesia potencial, por la que no era, por la que no existía, pero Él lo hizo por amor. Así que Pablo hizo lo mismo, ¿no? Pablo hizo lo mismo. Ahora, para eso, mis queridos, necesitamos entonces entender que en cuanto a la salvación, Cristo ya pagó el precio. Pero extender el reino, a dar a conocer la salvación, nosotros tenemos que pagar también un precio, ¿no? Completar lo que falta. Y para eso necesitamos ser una iglesia extramuros. Es muy necesario que la iglesia real se transforme en una iglesia extramuros, en una iglesia extrovertida y no introvertida. En la mayoría de las congregaciones se usa el 90% a veces de los recursos hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que los grupos de conexión no son grupos en donde vamos a acicalarnos. Acicalarnos, ¿se entiende el término? Sí, nos hacemos cariño, sí nos amamos, nos fortalecemos, pero tenemos una misión doble: ganar a la persona que no conoce a Cristo, pero edificarla una vez que conoció a Cristo. Y nosotros, ¿de qué manera edificamos? Edificamos impartiendo la vida de Cristo. El Cristo que está en nosotros tiene que crecer. Pablo decía: hijitos, yo por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. La medida de Cristo ha de crecer cada día en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la gente necesita a Cristo. Cristo dijo: yo soy el pan del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, que Cristo sea bondad en ti. Cuando tú tienes acciones de bondad o de generosidad, tienes que decir: el Cristo bondad, el Cristo generosidad está fluyendo a través de mí. Cuando te acercas a alguien para orar y esa persona se sana, no yo, Cristo vive en mí, el Cristo poder fluye a través de mí, ¿no? Cuando miras a los demás y no pasas como que fueran parte del paisaje, sino que más de alguno te llama la atención, entonces tienes que saber que es el Cristo compasión que se está manifestando a través de ti. El llamado es a no evitar los impulsos del Espíritu. El Señor te va a ir impulsando a llegar a otros. Te va a impulsar a decir la palabra adecuada en el momento adecuado. Te va a impulsar a veces a escanear. A veces estás conversando con alguien y se manifiesta un fruto del Espíritu o un don del Espíritu. Y de repente como que comprendes rápidamente lo que está pasando con la persona y comprendes lo que la persona tiene que hacer. No sé si te ha pasado. Y de inmediato se lo dices. Y la persona: wow, sí, esto Dios me está hablando. Ayer me tocó 2 horas conversar con un hermano de Paraguay. Y mientras estábamos hablando, el Señor me dio el escaneo. Y le dije: mira, escúchame que esto tengo para ti. El Señor dice esto, ta. Me dice: oye, pero si es que esto es lo que yo estoy viviendo. No sé si tú tienes tiempo. Sí, dale. Y me empieza a contar la experiencia difícil que está teniendo, exactamente lo mismito del consejo que yo le estaba dando. Era el Señor que se anticipó. Así te quiere usar a ti. Sigue fluyendo. No te olvides que lo que está aquí tiene que salir de ti. Y en la medida que brota de ti, se va a convertir en ríos de agua de vida que va a saciar la sed de mucha gente. Amén. Quiero pedir que pongas la frase en la pantalla, por favor, hijo, la frase célebre. Dice: el tamaño de una iglesia no se mide por su cantidad de miembros, sino por la medida de Cristo que se ha formado en la vida de estas personas. De nuevo, el tamaño de una iglesia no se mide por su cantidad de miembros, sino por la medida de Cristo que se ha formado en la vida de estas personas. Qué lindo. Póngase en pie, por favor.